Mi hijo tiene 19 años y en su corta experiencia de vida hemos visto como familia una serie de desastres en el mundo, desastres naturales que hemos pasado nosotros juntos como familia. Me resulta increíble pensar que en esos cortos 19 años hemos pasado por una inundación que mató a algunas personas allí en el Perú, hemos pasado por terremotos grandes también allí en mi país, hemos pasado por tornados enormes en otros países en Sudamérica, hemos cruzado por el medio de enormes fuegos forestales con mucho temor, escapando de las llamas. Hemos pasado por inundaciones, hemos pasado por sequías, hemos pasado por una cantidad de desastres naturales. Hace pocos días, aquí cerca de mi casa, aquí en el sur de California, hubo un enorme fuego que incluso terminó con la vida de algunas personas también. ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Estos desastres naturales tienen alguna relación con los tiempos que estamos viviendo? ¿Tiene la Biblia algo que decir acerca de esto? ¿Sabes? Existe una institución que se dedica a contar el número de desastres naturales grandes que pasan en este mundo. No es cualquier desastre, no es cualquier cosa, no es cualquier lluvia lo que este centro contabiliza los desastres mayores que pasan en el mundo. Y este instituto se llama el Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres. Pertenece a la Universidad de Lovaina y está adscrito a la Organización Mundial de la Salud. ¿Sabes? Esta institución ha estado contabilizando, de acuerdo a los registros que tenemos disponibles, la cantidad de desastres que hay en el mundo. En 1975, en el mundo, había más o menos en promedio unos 75 desastres naturales que ocurrían cada año. Estamos hablando de sequías, tsunamis, ¿verdad? Tornados que ocasionaban destrucción y otras cosas así. Hoy día, en nuestros tiempos que estamos viviendo, esta cifra ha ido subiendo. Por ejemplo, en los años 1980, 82, por ejemplo, 150 desastres naturales. En el año 1994 ellos contabilizaron 225 desastres y alrededor de los años 2000 para adelante estamos superando la cifra a nivel mundial de 500 desastres naturales. Recuerdo el titular de una revista, Time, hace un tiempo atrás que decía: bienvenido a la era del desastre del $1 billón diario. O sea, según esta revista, el mundo tenía que prepararse para enfrentar una época en la cual iba a haber un desastre que iba a destruir una cantidad apreciable de cosas en el mundo diariamente. Estos desastres que están aumentando en el mundo, algunos asumen a este aumento de desastres a un fenómeno natural que está sucediendo. Desde el inicio de la revolución industrial, allá en el año 1750, la emisión de gases de invernadero ha ido aumentando en nuestro planeta. Desde que se empiezan a construir esas enormes fábricas y se empieza a fabricar máquinas de motores de combustión interna, por ejemplo, se empiezan a generar una serie de gases que generan un efecto que se le llama el efecto de invernadero, que está ocasionando que la superficie de nuestro planeta, que la temperatura de nuestro planeta esté aumentando. La temperatura de nuestro mundo está por llegar a los 2 grados centígrados más de la que tenía allá por los años 1750, al comienzo de la revolución industrial. Cuando se llegue a una concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de 400 partes por millón, el aumento de la temperatura en 2 grados será irreversible. O sea, estaremos entrando en un rumbo en el cual nuestra humanidad va a llegar a ese nuevo nivel de calentamiento global en la humanidad. Y cuando esto suceda, una serie de desastres naturales, los científicos están diciendo que van a ir aumentando sobre la faz de la Tierra. Y lo que esta universidad está investigando y está descubriendo y está publicando, y están tratando de contabilizar la cantidad de desgracias que pasan en este mundo, es una cosa también impresionante. Ahora, una cosa son las desgracias naturales y otra cosa son también los desastres tecnológicos, que también van en aumento en
en nuestro mundo. ¿Qué tiene que decir la Biblia acerca de esto? Hay una relación entre este aumento de calamidades naturales en el mundo y las profecías bíblicas, las profecías que nos hablan directamente con el tiempo del fin. La respuesta, lamentablemente, es sí. ¿Y cómo así? Voy a contarte una pequeña historia que se encuentra en la palabra de Dios, la historia de nuestros días. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Dice ahí la palabra de Dios: y miré cuando él abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo fue apartado como un pergamino enrollado, y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del trono del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer de pie? Los adventistas creemos que las escenas reveladas cuando se abren los sellos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, tienen una aplicación específica y además una aplicación general. Las escenas de la visión de los 7 sellos representan específicamente las fases sucesivas de la historia por las cuales pasaría el pueblo de Dios, la iglesia de Dios aquí en la tierra. Brevemente, porque este no es el punto central de este sermón, en el primer sello, cuando se abre el primer sello, cuando comienza a desplegarse allí en la corte celestial, esta visión donde Cristo Jesús empieza a abrir los 7 sellos, porque Él ahora, por su sacrificio en la cruz del Calvario, tiene el derecho de ver y de desplegar el futuro de la humanidad. Cuando se abre el primer sello, aparece un caballo blanco, que es símbolo de la Iglesia Apostólica. Cuando se abre el segundo sello, avanzamos un poco más en la historia y entramos en la época del caballo rojo, la persecución de la Iglesia bajo el Imperio Romano. En el tercer sello aparece un caballo negro, y simboliza la corrupción espiritual y doctrinal progresiva, la unión iglesia-estado, esa transformación de esos primeros cristianos que creían solamente en la palabra de Dios a una iglesia que va contaminando su doctrina y va mezclándola con doctrinas paganas y va también aliándose políticamente con el poder temporal importante de ese entonces, el Imperio Romano, y es una iglesia que ya sale en los siglos 3, 4 de nuestra era, una iglesia totalmente diferente, creyendo en cosas que ya no están en la palabra de Dios y aliada políticamente para seguir desarrollando su poder. El cuarto sello es un caballo amarillo, simboliza la corrupción total, un caballo pálido, casi mortecino, como dicen las profecías bíblicas, y simboliza la corrupción total en la Edad Media. Cuando se abre el quinto sello, aparece un remanente martirizado, un remanente en el cual aparecen los mártires allí de Dios, que están esperando la vindicación de parte de Él. Es el momento de las grandes persecuciones, el momento del surgimiento también de la reforma protestante en este mundo, que son iglesias que tratan de volver a la palabra de Dios y empiezan poco a poco a redescubrir preciosas verdades en ella. Este es el quinto sello. Y el sexto sello, cuando se abre el sexto sello en el libro de Apocalipsis, que es el pasaje que acabamos de leer, es el sello de las señales y la llegada de la ira del Cordero. Es el comienzo del fin del tiempo. El séptimo sello ya se produce un silencio en el cielo por media hora. ¿Por qué? Porque es Dios ya que está viniendo. El sexto sello marca el inicio del fin del tiempo del fin. Y hay una señal triple para esto cuando uno lee allí la palabra de Dios. Un gran terremoto, el sol negro como tela de luto, con la luna que está teñida como sangre, y también la caída de las estrellas.
Aunque ha habido grandes terremotos en nuestro mundo, recuerdo sobre todo el terremoto del Océano Índico allá por el año 2004, terremotos grandes que hubo en Haití que causaron la muerte de casi 500.000 de personas, un terremoto muy grande de 9 grados en Chile hace algunos años atrás, y otros terremotos que han ido aconteciendo últimamente, incluso en estos últimos días. Hay un terremoto que es referido especialmente en la historia, y este gran terremoto que las profecías señalan como la apertura del sexto sello ocurrió en el año 1755, que se le llama el grande y famoso terremoto de Lisboa. Este terremoto ocurrió el 1 de noviembre de ese año, 1755, más o menos a las 9:20 horas. Era Día de Todos los Santos, era un día de grandes celebraciones en una de las capitales europeas más católicas del mundo. Allí la gente se había reunido para celebrar esta festividad religiosa y en ese momento se desata un enorme terremoto. Se calcula la potencia de este terremoto entre 8.9 y 9.1 grados en la escala de Richter. Ese terremoto tendría una duración, se calcula, entre 3.5 y 6 minutos. Causó fisuras de hasta 5 metros de ancho en el centro de la ciudad de Lisboa, en Portugal. Esto es allá en Europa, en la península ibérica. Destruye este terremoto más o menos el 85% de las edificaciones. ¿Se imaginan la potencia de este enorme sismo? Cosa interesante, hasta ahora los científicos no se ponen de acuerdo de qué lugar exactamente se origina, dónde estaba la falla que origina este terremoto, porque es muy raro que haya terremotos así de esta potencia en esa zona del mundo. Los sobrevivientes huyeron a lugares abiertos y al puerto de Lisboa, que era muy famoso y uno de los principales en el mundo en esa época, y contemplaba la gente allí como el mar se empieza a retirar, dejando al descubierto antiguos naufragios. Media hora después, un maremoto, un tsunami, como se le conoce también hoy día, con olas muy grandes, 3 olas enormes. La primera se estima hasta de 20 metros de altura, cegó decenas de miles de vidas. En algunos lugares incluso se estima de que la ola habría llegado hasta unos 30 metros de altura, que son más o menos 90 pies de alto. ¿Te imaginas esta monstruosidad? La gente fue destruida, mucha gente muere allí en ese momento. Un gran incendio duró 5 días terminando la obra de destrucción. Los cálculos, se estima de que entre más o menos 60.000 y hasta 100.000 personas mueren en ese momento. Muchos de ellos en Lisboa, y el maremoto fue tan grande que llega incluso hasta las costas del norte del África, arrasa también parte de la ciudad de Marruecos y también destruye allí, causa mucha destrucción. Este sismo afectó la mayor parte de Europa. En Italia, una erupción que estaba en curso, el famoso volcán Vesubio, se detuvo abruptamente y se siente también en todo el norte del África. Este maremoto, las olas de este maremoto llegaron incluso hasta el Caribe y la costa de Norteamérica, con olas de hasta 2 metros de alto. Mira qué tremenda que fue este desastre natural, 7 horas después de que este sismo sucedió. Es cosa muy interesante de que ha habido muchas personas que ya no consideran, incluso dentro de nuestra iglesia, que ya no consideran a este enorme terremoto como la apertura del sexto sello. Pero cuando uno ve los apuntes científicos y los estudios científicos y la historia moderna, este terremoto de Lisboa es considerado el inicio de la sismología moderna, por la forma como se aproximó el estudio de este fenómeno natural, por la forma como se empieza a recolectar la información, y todo eso la forma como se empieza a manejar la información, los datos de este enorme terremoto. Se le considera a este sismo el inicio de la sismología moderna. Algo tremendo. El impacto de este gran terremoto incluso se discute hoy día en Europa. Se cree que si este terremoto sucediera hoy, podrían morir entre 3 y 5 millones de personas. Acuérdate que la población en ese momento en el mundo no era tanta como hoy.
Sería una destrucción colosal lo que estamos hablando. Entonces, mira, este terremoto es considerado por mucha gente, incluso hoy, como uno de los sismos más importantes que han pasado en la historia de la humanidad. Y mucha gente en esos lugares, en ese momento cuando también la Reforma Protestante estaba comenzando, cuando la gente estaba empezando a redescubrir las profecías bíblicas, este sismo para ellos simbolizó mucho porque pensaban de que el tiempo del fin estaba cerca. El tiempo específicamente del fin no había llegado el momento de la venida de Cristo Jesús, pero creemos por todo lo que sucede y por el contexto histórico donde este fenómeno natural acontece, de que sí, este sismo está señalando el inicio de la apertura del sexto sello. Así de importante es considerado este enorme fenómeno natural. La segunda señal relativa a la apertura del sexto sello es, según la palabra de Dios, el oscurecimiento del sol. Este hecho inexplicable para la ciencia es conocido actualmente como el Gran Día Oscuro del año 1780 y ocurrió el 18 de mayo de este año. Afectó un área de más de 1000 kilómetros de extensión, o sea, se creó como una especie de corredor de oscuridad. Este fenómeno natural causó una especie de corredor de oscuridad de hasta 1000 kilómetros de extensión, más o menos 700 millas, allá en la costa este de los Estados Unidos, en la costa noreste de los Estados Unidos. Una tremenda oscuridad. La noche anterior se registra que hubo un eclipse parcial de luna. Esta oscuridad cayó sobre todo en esa zona que se la conoce como Nueva Inglaterra. Allá entre las 9 y 10 de la mañana del día 18 de mayo del año 1780, una oscuridad creciente se apoderó de esa amplia zona. Hacia las 11 de la mañana la oscuridad era total. La gente almorzó a la luz de las velas. El comportamiento de los animales era similar al de un eclipse solar. Hacia la tarde el sol apareció oscurecido para volver a desaparecer. Las tinieblas no dejaban ver ni luna ni estrellas. Hacia la medianoche la luna fue visible, roja como sangre. La oscuridad se disipó más o menos a las 2 de la mañana. Mucha gente acudió a las iglesias porque pensaban que la hora del juicio había llegado. Esos eran años muy importantes en la historia de la humanidad. Estados Unidos acababa de conseguir su independencia. Había mucha gente que estaba volviendo a estudiar las escrituras, estaba analizando las escrituras, y esta gran tiniebla que todavía no se ha terminado de explicar satisfactoriamente, cae sobre esa parte de Estados Unidos donde justamente había esta gente que estaba estudiando las profecías. Muchos pensaron de que el día del juicio había llegado. No era así, era el comienzo de la apertura del sexto sello. Ahora, hay gente que dice, no, esto fue originado por un gran incendio forestal. Hay científicos que incluso han tratado de medir los anillos de los árboles y efectivamente dice que en Canadá encontraron una zona donde hay árboles que aproximadamente en esos años pueden haber sufrido un incendio forestal. Pero sabes, un fenómeno de oscuridad total en un corredor de tierra de más o menos 1000 kilómetros de ancho, con una amplitud que abarca varios estados allí de la costa este de los Estados Unidos, en la zona de Nueva Inglaterra, una oscuridad que incluso llega hasta Canadá, una oscuridad de esa magnitud, más o menos del tamaño del estado de California, más o menos del tamaño del país en el cual yo nací, en el Perú, una oscuridad tal en la historia de esta tierra, originada por un incendio forestal. Mira, yo vivo aquí en el sur de California y California literalmente arde durante el verano. Hay incendios muy cerca de las casas y yo he visto estos fenómenos varias veces. No sé cuánta cantidad de madera se necesitaría para originar una oscuridad total en una zona tan amplia. Es algo inconcebible. Se tendría que quemar probablemente toda la madera de los Estados Unidos y Canadá para originar, no sé si se llegaría a originar una oscuridad durante tanto tiempo en una zona tan extensa. Todavía no se puede terminar de explicar el origen y la extensión y por qué sucede esta gran oscuridad allá en esos años. Pero sí hay una explicación.
La explicación, juntando todo lo que está pasando en el mundo, sería de que ese era el inicio de la apertura del sexto sello. Ahora, la tercera señal es la caída de las estrellas. Este evento, conocido como la noche de la caída de las estrellas, ocurrió el día del 12 al 13 de noviembre del año 1833. Este evento está asociado al fenómeno de los meteoritos Leónidas, le llaman. El origen de estos meteoritos Leónidas está en un cometa, el cometa que se llama Cometa 55P Tempel-Tuttle. Este cometa viaja en una órbita elíptica que más o menos demora 33.2 años alrededor del Sol. O sea, es un cometa que tiene una órbita elíptica alrededor del Sol que más o menos demora 33 años. A medida que el cometa va avanzando, evapora gases y partículas de su núcleo y va dejando un rastro de restos de cometa allí en su camino. Cada vez que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, una vez al año más o menos, cada vez que la Tierra pasa lo más cerca a la órbita de este cometa, más o menos allá en el mes de noviembre, más o menos en el hemisferio norte, no específicamente en el hemisferio norte, allá más o menos a mediados de noviembre, cada año, porque la Tierra pasa cerca a la ruta de este cometa, la gravedad de la Tierra atrae partículas de la estela de este cometa y esas partículas entran en nuestra atmósfera y se genera una lluvia de estrellas. Más todos los años, más o menos allá a mediados de noviembre en el hemisferio norte. Ahora, cada 33 años, más o menos cada 33 años, siendo que la Tierra se acerca un poquito más al cometa, es un momento en el cual la Tierra está cerca al cometa y hay más partículas de estas allí flotando en el espacio, la Tierra atrae una mayor cantidad de partículas y cada 33 años hay una lluvia de meteoritos más intensa en el hemisferio norte, más o menos a la mitad de noviembre. Cuando uno mira el cielo, en ese momento parece que las estrellas vienen de donde está la constelación de Leo. De ahí viene el nombre de los meteoritos Leónidas. Sin embargo, aunque este es un fenómeno natural, la caída de las estrellas del año 1833 es recordada como la mayor caída de meteoritos en la historia de la humanidad. Los antiguos nativos americanos recuerdan ese invierno como el invierno de la caída de las estrellas. Las antiguas tribus que habitaban aquí este estado de los Estados Unidos y las colonias americanas en esa época contemplaron esa noche una caída enorme de estrellas. Normalmente cada 33 años puede haber una caída de meteoritos, una lluvia de meteoritos que puede oscilar entre 100 meteoritos por hora, lo cual es maravilloso, 100 meteoritos por hora, hasta 1000 y un poquito más, quién sabe, 2000 meteoritos por hora. Estas caídas de meteoritos se han dado, por ejemplo, últimamente, el último ha sido el año 1999, el año anterior fue el año 1966, y así cada 33 años van cayendo estos meteoritos. Los años normales, cuando la Tierra se acerca, ¿no? por dar la vuelta al Sol y se acerca más o menos a la ruta de este cometa, uno ve una lluvia de estrellas de unos 10, 15, por ejemplo en el año 2002 se vio también una lluvia de varios cientos de meteoritos por hora. Pero esta caída de estrellas del año 1833 es la mayor caída de meteoritos en la historia de la humanidad. Así está registrado en la ciencia. ¿Sabes? El ritmo de caída de meteoritos superó, dicen, entre los 100.000 y 150.000 meteoritos durante varias horas. ¿Te imaginas 100.000 meteoritos por hora? Vayamos por el estimado más conservativo. 100.000 meteoritos por hora cayendo del cielo durante un periodo de varias horas. La gente salía y miraba este fenómeno natural y muchos pensaron de que el día del juicio había llegado. La gente fue a las iglesias, la gente estaba temerosa porque pensaban de que ya la venida de Cristo era así, pero no fue así. Hubo incluso una cristiana que le voy a presentar lo que ella pintó, lo que ella, no pintó, ella tejía
unas colchas, ¿verdad? Unas colchas con pedacitos de tela. Y esta mujer cristiana, que era una gran artista, su nombre era Harriet Powers, ella en esas colchas artísticas, ella retrató en una de ellas los principales eventos de la historia bíblica. Y allí tanto la noche oscura como la caída de las estrellas aparecen como uno de los eventos de la historia bíblica más importantes. Mira, toda esa gente que vivió en esos años iba entendiendo de que algo grande estaba pasando en este mundo y de que este mundo estaba entrando en una era nueva, ya muy cerca a la venida de Cristo Jesús. Era el comienzo de la apertura del sexto sello. Todo esto a partir del año 1750. Y grandes cambios políticos, religiosos y sociales se han dado desde esa fecha. Por ejemplo, a nivel mundial comienza la Revolución Industrial, el año 1750. Se da la famosa Revolución Francesa en el año 1789. La cautividad de Pío VI, del Papa Pío VI, el año 1798, y la pérdida del poder temporal de los papas. En nuestro continente sucedieron hechos tremendos. La independencia de los Estados Unidos, año 1776, la revolución de Túpac Amaru en el Perú, año 1780, la liberación de la banda oriental del Uruguay por don José Gervasio Artigas, el año 1811, la independencia definitiva de la Argentina, ya en el año 1816, la emancipación de las colonias americanas, el fin de la independencia de México, allá por el año 1821 y también del Perú. Nuestra historia, el mundo cambió a partir del año 1750, a partir de que empiezan a caer estos fenómenos naturales. A partir de ese momento el mundo cambia y el colonialismo se quiebra en muchos lugares de este mundo. Emerge un nuevo mundo ahora preparado para enfrentar los últimos momentos de las profecías bíblicas. En esos años también se empiezan a organizar las famosas sociedades bíblicas unidas, las sociedades bíblicas extranjeras, estas organizaciones que se comprometen a empezar a esparcir la Biblia en todo el mundo, porque en esos años y en años mucho más recientes también la Biblia todavía seguía siendo prohibida en muchos lugares. En mi país, en la Constitución de mi país, unos decenios atrás, la Constitución de mi país decía de que si tú eras un ciudadano peruano, eras católico, o sea, no había otra opción. Estábamos enfrentando un mundo de intolerancia religiosa, un mundo donde se había tratado a propósito de ocultar el conocimiento de la palabra de Dios de otras personas. Es un mundo que empieza a cambiar dramáticamente a partir de esos años, cuando el sexto sello se empieza a abrir. Y ahora la palabra de Dios es repartida y bueno, no sé si tan conocida, pero se ha repartido y se ha predicado la palabra de Dios como nunca antes en la historia de estos últimos siglos ha sido posible. La mensajera del Señor escribió sobre las señales cósmicas asociadas con el sexto sello. Escribió ella: las señales en el sol, la luna y las estrellas se han cumplido. A partir de ese momento se han multiplicado los terremotos, las tempestades, los maremotos, las pestilencias y hambrunas. Las destrucciones más horrorosas por fuego y agua se suceden una a otra rápidamente. La confusión impregna al mundo y un terror inmenso está por apoderarse de los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad deberíamos estar preparados para esto que pronto se desatará sobre el mundo como una sorpresa abrumadora, escribe ella el año 1909. Mira lo que sigue diciendo ella en cuanto a los desastres naturales. En los accidentes y calamidades en la tierra y en el mar, en las grandes conflagraciones, los fieros tornados y terribles granizadas, en las tempestades, inundaciones, ciclones, maremotos y terremotos, en cada lugar y de mil maneras, Satanás está ejercitando su poder. Él destruye los sembríos listos para la cosecha, provocando el hambre y la angustia. Él pone en el aire una contaminación mortífera y miles perecen por la pestilencia. Estos acontecimientos se volverán más y más frecuentes y desastrosos. La destrucción caerá sobre el hombre y la bestia. La tierra está de duelo, se reseca. La tierra ha sido profanada por sus habitantes, porque han transgredido las leyes, han falseado el derecho y han quebrado el pacto eterno.
Me resulta muy interesante al leer estas profecías que ella predice un tiempo en el cual la gente moriría por causa de la contaminación del aire, lo acabamos de leer. Se considera de que la contaminación del aire aquí en los Estados Unidos es la responsable es una de las mayores responsables por la muerte de personas en nuestros tiempos, en nuestros años. Si eso pasa aquí en Estados Unidos con una cantidad de regulaciones que hay, yo estoy seguro de que esta desgracia, la contaminación del mismo aire que respiramos, está pasando en forma mucho mayor en otros lugares. Ella escribe en otro lugar: el tiempo de angustia, como nunca fue, pronto llegará y debemos tener una experiencia que muchos son muy indolentes para obtener. A menudo la expectación de un problema es más grande que la realidad, pero esto no es así en la crisis que se avecina. La más vívida descripción no puede alcanzar la magnitud de la penosa experiencia venidera. En esta prueba, cada hombre debe permanecer por sí mismo ante Dios. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en la tierra, vivo yo, dice el Señor Dios, ellos no librarán ni a sus hijos o sus hijas, ellos librarán solo sus propias almas por su justicia. Ahora, mientras nuestro sumo sacerdote hace la expiación por nosotros, sigue escribiendo ella, debemos buscar ser perfectos en Cristo. Nuestro Salvador no fue arrastrado bajo el poder de la tentación, ni siquiera por un solo pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún punto por donde puede introducirse, algún deseo pecaminoso es acariciado, a través del cual sus tentaciones se afirman y muestran su poder. Pero Cristo declaró de sí mismo: viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Satanás no halló nada en el Hijo de Dios que le permitiera ganar la victoria. Él había guardado los mandamientos de su Padre y no hubo pecado en él que Satanás pudiese usar para su ventaja. Esta es la condición en la cual deben ser hallados aquellos que permanezcan firmes en la hora de la prueba. Es en esta multiplicación de las calamidades, en esta cita que acabamos de leer, y en la sucesión de las destrucciones más horrorosas antes del fin, donde encajan los desastres que hoy estamos viendo por doquier en nuestro mundo. Hoy vivimos proféticamente entre Apocalipsis capítulo 6, versículo 13 y Apocalipsis 6, versículo 14. Ya las señales del sexto sello han sucedido. El versículo 14 ya habla del cielo enrollándose como un pergamino porque Cristo Jesús está viniendo. Estamos muy cerca del tiempo del fin. Es el momento de buscar ser perfectos en Cristo. La forma como enfrentar esto, yo diría, por un lado, es el estudio de las profecías, la comprensión de las profecías y buscar estar más cerca a Cristo que nunca antes en la vida. Buscar ser perfectos en Cristo, perfectos en nuestra completa y consciente sumisión y dependencia de Él, por el poder de la fe y el poder de la santa palabra de Dios. Este ser perfecto en Cristo no quiere decir de que ahora vas a buscar no pecar nunca más y andar con un espejo ahí delante que te diga esto estás haciendo bien, esto estás haciendo mal, mira que un pelito aquí te está creciendo y eso es pecado. No, estamos hablando de estar más cerca a Cristo que nunca antes. Nosotros con nuestras familias, con nuestros hijos, necesitamos buscar más a Cristo Jesús, acercarnos más a Él, buscar su santidad, buscar que Cristo Jesús esté en nuestros corazones, aun cuando esto implique que nosotros tengamos que renunciar a ciertas cosas que nos están atando cada vez más al mundo, como son cosas que están pasando en nuestros días, de los cuales podría poner muchos y muchos ejemplos. En Mateo capítulo 19, versículos 21, 22 y 27, aparece la historia de un joven que interesantemente dice que a este joven Jesús lo amó. Un joven que quería conocer cómo llegar al cielo, que estaba buscando, procurando recibir la vida eterna en su vida. Cristo Jesús lo miró y le dijo: ¿tú quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. La historia dice que este joven no aceptó, se dio vuelta y siguió triste su camino. Y así este joven perdió la salvación, la vida eterna, porque yo creo que Jesús no hubiera dejado a este joven desamparado. Darle todas sus riquezas a Dios, a los pobres y seguir a Cristo Jesús,
No hubiera dejado a este joven desamparado, porque la Biblia dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Jesús lo hubiera bendecido, probablemente con mucho más de lo que él tenía. Uno de los discípulos, San Pedro, se acerca a Cristo Jesús y le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: lo que tú vas a tener es la salvación, que cuesta más que cualquier cosa que este mundo pueda conseguir. Esa es la forma de ser perfectos en Cristo. Dejar todo lo que sea un impedimento para seguirle y seguirlo de todo corazón. Nosotros, nuestros cónyuges si estamos casados y nuestras familias, es el momento de estar cerca a Cristo Jesús, porque las señales que están aconteciendo en nuestro mundo, las señales naturales nos muestran de que su venida está muy cerca. ¿Cuántos quisieran hoy día? ¿Quisieras hoy día tomar una decisión en tu corazón y decirle: Señor, viendo esta situación, ayúdame a estudiar más tus profecías, ayúdame a acercarme más a ti, en medio de este mundo que está perdiendo muchas cosas, ayúdame, Señor, a ser perfecto en ti? Mira lo que dice el apóstol en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados en un solo corazón, y sed agradecidos. Es el momento de amar, es el momento de buscar a Cristo Jesús como nunca antes. Que Dios te bendiga.